El reloj marcaba las 8 de la noche cuando Laura terminó de revisar los informes en su oficina. Madrid estaba sumergida en su habitual bullicio nocturno, coches que pasaban a toda velocidad. Luces de neón reflejándose en los escaparates y una multitud que parecía vivir acelerada, ajena a la tranquilidad de su despacho. Sin embargo, dentro de esa oficina, Laura sentía un silencio extraño. Casi pesado, como si el mundo se hubiera detenido solo para ella. Su teléfono vibró sobre la mesa. Al principio pensó que sería un mensaje de algún compañero de trabajo, tal vez un recordatorio de la reunión del día siguiente. Pero al ver el nombre que aparecía en la pantalla, su corazón se detuvo por un instante: David Martínez. David era su esposo. Durante años había sido su compañero. Su confidente, la persona con la que compartía sueños, miedos y planes para el futuro. Pero desde hacía meses, algo había cambiado. La distancia entre ellos ya no se medía solo en palabras o miradas. Se sentía en cada silencio, en cada ausencia. Laura dudó un segundo antes de contestar. Tomó aire y deslizó el dedo sobre la pantalla. La voz de David sonó temblorosa, cargada de algo que ella no sabía descifrar. Hola, Laura, necesito hablar contigo. El simple tono de su voz hizo que Laura se sentara más erguida, aferrando el bolígrafo que tenía frente a ella como si pudiera sostener también su calma. David, dijo finalmente. ¿A estas horas? ¿No puedes esperar hasta mañana? No, no puedo. Esto no puede esperar, respondió él con rapidez, casi con urgencia. He cometido un error. La palabra error cayó sobre Laura como un golpe seco. Su mente se llenó de recuerdos de pequeñas discusiones, de miradas evitadas, de silencios que se prolongaban por días. ¿Qué error? ¿Qué había hecho ahora? ¿Qué error, David? Preguntó Laura, intentando mantener la voz neutral, aunque sentía que cada fibra de su ser estaba en tensión. Laura. Solo me desvié un poco del camino. Dijo él con esa frase que parecía suave e inofensiva, pero que para Laura sonaba como un disparo directo al corazón. No significa nada, solo fue un momento de debilidad. Laura sintió que algo dentro de ella se rompía. Podía escuchar la sinceridad en su voz, pero también la distancia, la frialdad que se había acumulado en cada gesto, en cada palabra no dicha. Se quedó unos segundos en silencio, respirando hondo, tratando de no dejarse arrastrar por la ira, la tristeza o la decepción. David, dijo finalmente con un hilo de voz. Si fue solo un desvío, ¿por qué ya no estamos caminando juntos? ¿Por qué siento que nunca más volveremos a estar en el mismo camino? Él suspiró y por un momento Laura imaginó que estaba ahí, frente a ella, intentando explicarse. Intentando que entendiera. Pero las palabras que siguieron fueron como cuchillos. Laura, David titubeó, y ella no necesitó más para entender. Había otra persona. Había alguien más en su vida. Y su pequeño desvío no era tan pequeño después de todo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Laura bajó la mirada, observando el anillo que llevaba en su mano, el anillo que simbolizaba años de confianza, de promesas, de amor compartido. Era tan pesado de repente como si absorbiera todo su dolor, toda su decepción. David, dijo con una voz más firme aunque temblorosa. Si realmente solo fue un error, deberías haber vuelto antes de que llegara al final. Pero ya llegaste al final. Y no hay marcha atrás. Él no respondió de inmediato. Laura podía escuchar su respiración entrecortada. El sonido de la culpa que no podía ocultar. Finalmente dijo. Laura, sé que te he fallado. Pero te amo, en mi manera. Laura cerró los ojos un momento sintiendo como las lágrimas amenazaban con deslizarse por sus mejillas. Una parte de ella quería gritar, exigir explicaciones, luchar, pero otra parte sabía que ningún grito podría deshacer lo que ya estaba hecho. David, susurró ella. Amor, no puede existir donde ya no hay respeto, ni verdad, ni lealtad. Tu amor no me pertenece ahora. Tomó una decisión silenciosa en ese instante. No habría más súplicas, no habría más argumentos.
Simplemente ya no había lugar para él en su vida. Voy a hacer algo, dijo Laura, su voz firme. Cuando regreses a casa, encontrarás esto. Guardó en su bolsillo el pequeño estuche del anillo de boda. Su corazón dolía, pero su mente estaba clara. No podía quedarse más tiempo aferrada a algo que ya no existía. Laura, espera, intentó decir él, pero ella ya estaba desconectando la llamada. Se quedó unos segundos mirando el teléfono, respirando hondo, intentando calmar el torbellino de emociones que la recorría. Madrid seguía su ritmo afuera, pero dentro de ella, un espacio de silencio. Se abría un espacio donde podía, por primera vez en meses, sentirse dueña de su propia vida. Laura sabía que ese era solo el comienzo. Que lo que vendría sería difícil, doloroso. Pero también sabía algo más. Había encontrado la fuerza para decir adiós, para no mirar atrás, para no permitir que un error de otro definiera su valor. Y mientras guardaba el teléfono y se levantaba de la silla, sintió por primera vez en mucho tiempo un atisbo de paz. El teléfono seguía sobre la mesa, silencioso, con la llamada perdida de David. Y junto a él, el anillo pequeño y brillante. Recordándole que aunque él hubiera fallado, había alguien que alguna vez confió plenamente en él. Laura salió de la oficina, cerrando la puerta con cuidado. Afuera, la ciudad seguía viva, ignorante de su tormenta interior. Pero dentro de ese corazón herido, una llama de decisión y dignidad empezaba a brillar, silenciosa pero imparable. Después de colgar el teléfono, Laura se quedó unos instantes en el vestíbulo de su oficina, apoyada contra la pared de vidrio que daba a la calle iluminada por los faroles. Cada palabra que David había dicho resonaba en su mente. Solo me desvié un poco del camino. Esa frase que para él parecía ligera, para ella era un recordatorio cruel de la traición y de los meses de engaño que ahora sabía que habían existido. Se sentó en una silla cerca de la ventana y miró el reflejo de su rostro en el vidrio. Sus ojos, húmedos pero resueltos, mostraban una mezcla de dolor y claridad. Recordó los momentos felices. Las risas compartidas, los viajes improvisados, las conversaciones profundas en medio de la madrugada, todo parecía ahora un recuerdo distante, casi irreal, como si alguien hubiera borrado los colores de su vida y solo quedara el gris de la decepción. Mientras Laura pensaba, su teléfono volvió a vibrar. Era un mensaje de David. Laura, por favor, escucha lo que tengo que decir. No es lo que piensas. Podemos arreglarlo. Ella cerró los ojos, intentando respirar lentamente. Cada mensaje suyo era un intento de reparar lo irreparable. La ira, la tristeza y la frustración se mezclaban, pero sobre todo había algo que pesaba más que todo, la sensación de que la confianza se había roto de manera irreversible. Decidió responder con calma, con palabras medidas. Aunque su corazón latía con fuerza. David, no se trata solo de lo que pienso. Se trata de lo que es. No hay manera de que las palabras puedan cambiar lo que ya sucedió. Él respondió inmediatamente. Laura, yo cometí un error. Solo eso. No significa que no te ame. Laura cerró el teléfono, respirando hondo. Su cuerpo temblaba ligeramente, pero su mente estaba clara, no podía dejar que la manipularan con promesas y justificaciones. Sabía que decir adiós no sería fácil, pero quedarse significaba renunciar a su dignidad y a su valor propio. Recordó la primera vez que David le había dicho aquella frase tan cruel, tan suave a la vez, solo me desvié un poco del camino. Había sido durante una cena en la que él parecía nervioso, con la mirada esquiva, intentando encontrar una excusa para su ausencia emocional. Laura, con su intuición aguda, había sentido el cambio, la distancia creciente, el frío que se había instalado entre ellos sin que ella pudiera detenerlo. Esa noche, mientras cenaban en silencio, David había intentado tocar su mano. Laura lo retiró lentamente sin mirarlo a los ojos. El aire estaba cargado de palabras no dichas y de verdades a medias. Él había sonreído, tratando de convencerla de que todo estaba bien, mientras ella veía claramente cómo su mundo, tal como lo conocía, se desmoronaba. Ahora, mientras revisaba los correos y documentos sobre la mesa, Laura recordó todas esas pequeñas señales que había ignorado o que había justificado,
llamadas a horas extrañas, mensajes borrados, secretos que no compartía, promesas incumplidas. Todo encajaba en un patrón que ya no podía negar. David no solo se había desviado un poco, había elegido otro camino, un camino que no la incluía a ella. Laura se levantó y caminó hacia la ventana. Madrid parecía tranquila desde esa altura, pero en su interior había un torbellino de emociones. Se permitió un momento de vulnerabilidad, las lágrimas comenzaron a deslizarse lentamente por sus mejillas, y no las contuvo. No era debilidad, era el reconocimiento del dolor que sentía, la aceptación de que su mundo había cambiado para siempre. Entonces, algo hizo clic dentro de ella. Laura respiró profundamente y se dijo a sí misma: no puedo controlar sus errores, pero sí puedo decidir cómo responder a ellos. Esa claridad le dio fuerza. No habría gritos, no habría súplicas. Solo habría decisiones conscientes y dignas. Tomó su bolso y sacó un pequeño estuche. Dentro estaba el anillo de matrimonio que durante años había simbolizado su amor, su confianza y su compromiso. Lo sostuvo en sus manos, girándolo lentamente, dejando que la luz del farol lo iluminara. Era un objeto pequeño pero con un peso enorme, el peso de recuerdos, promesas y decepciones. Laura decidió que esa noche sería un punto de inflexión. Escribió un mensaje a David, con palabras firmes pero serenas. David, hoy cierro un capítulo que nunca debió abrirse. Me despido con respeto pero sin esperanza de regreso. El anillo que alguna vez representó nuestra unión volverá a ti. Guarda en él el recuerdo de que hubo alguien que confió en ti completamente. En el silencio de su oficina, Laura sintió una liberación extraña. No era alegría ni felicidad, era algo más profundo, la sensación de recuperar el control sobre su vida, de recuperar su poder de decidir. Se dirigió a la mesa, tomó el anillo y lo colocó cuidadosamente dentro del estuche, cerrándolo con determinación. Luego escribió una carta breve. David, no hay palabras que puedan revertir lo que ha sucedido. Solo quiero que recuerdes que hubo alguien que creyó en ti, que te amó de manera sincera y plena. Guarda este recuerdo y aprende de él. Laura. Al día siguiente, cuando David regresara a casa, encontraría ese pequeño paquete. Sin palabras, sin confrontaciones, solo un acto silencioso de dignidad y despedida. Laura se sentó nuevamente frente a la ventana, observando las luces de Madrid. Recordó sus planes, sus sueños, su vida más allá de este dolor. Por primera vez en meses, sintió que podía respirar sin miedo, que podía mirar hacia adelante sin la sombra constante de la traición. Y en ese momento supo que aunque el dolor seguiría ahí, aunque las heridas tardarían en sanar, había tomado la decisión correcta, no dejaría que el error de otro definiera su vida. Su corazón estaba herido, pero su espíritu permanecía intacto. Madrid seguía su ritmo imparable, indiferente a su tormenta interior. Pero Laura había encontrado su propio ritmo, un paso firme hacia la independencia emocional y la recuperación. Sabía que el camino sería largo, que habría días de tristeza y noches de dudas. Pero también sabía algo más: no permitiría que nadie más, ni siquiera él, le robara nuevamente la confianza en sí misma. Mientras la noche avanzaba, Laura se levantó, tomó su abrigo y salió de la oficina. Afuera, el aire fresco de Madrid la envolvió, llevándose consigo parte del peso que había cargado durante tanto tiempo. Con cada paso sentía que avanzaba, que se alejaba de lo que ya no le pertenecía, y que se dirigía hacia algo nuevo, una vida construida sobre su propio valor, su propia fuerza y su propia dignidad. El anillo seguía en sus manos por unos momentos más antes de colocarlo en el estuche. No era solo un adiós a David, era un adiós a la ilusión rota, a la traición y a la dependencia emocional. Era un paso hacia la libertad, hacia la posibilidad de amar de nuevo, pero primero a sí misma. Esa noche Laura durmió con un peso menos sobre el corazón. No era un sueño lleno de alegría, pero sí de claridad. Sabía que aunque las palabras de David habían dolido profundamente, su respuesta no sería de dolor ni de rencor. Sería de fuerza, de respeto propio y de un amor silencioso hacia sí misma que nadie podría arrebatarle. El día siguiente amaneció gris sobre Valencia,
con un cielo cubierto de nubes que parecía reflejar el estado de ánimo de Laura. A pesar del cansancio de la noche anterior y de la agitación interna, se levantó temprano, decidida a enfrentar la realidad sin huir de ella. Sabía que tarde o temprano tendría que confrontar a David, escuchar sus explicaciones y decidir qué haría con el resto de su vida. Después de un desayuno rápido, se dirigió al parque cercano. La caminata le ayudaba a ordenar sus pensamientos, a poner distancia entre la emoción y la racionalidad. Cada paso resonaba en su mente. ¿Cómo pudo alguien en quien confié tanto desviarse así? ¿Cómo pudo permitirse lastimarme y seguir adelante como si nada hubiera pasado? Mientras caminaba, su teléfono vibró. Era un mensaje de David. Laura, sé que tienes derecho a tu silencio, pero necesito verte. No puedo explicarlo todo por mensajes. Ella se detuvo un instante mirando el mensaje. Por un momento sintió el impulso de ignorarlo, de seguir su camino y dejar que las cosas quedaran como estaban. Pero luego recordó su propia dignidad. Necesitaba escuchar la verdad directamente, aunque esa verdad fuera dolorosa. Está bien, susurró para sí misma. Escucharé, pero no significa que perdone. Laura llegó a la cafetería donde habían acordado encontrarse. Era un lugar discreto con ventanales que dejaban entrar la luz tenue de la mañana. Se sentó en una mesa junto a la ventana, observando cómo las gotas de lluvia recién caídas brillaban sobre el pavimento. Cada reflejo parecía un espejo de su incertidumbre. David llegó pocos minutos después. Sus pasos eran rápidos, casi apresurados, y su rostro mostraba la mezcla de nerviosismo y culpa que Laura había escuchado en su voz días atrás. Cuando se sentó frente a ella, evitó mirarla directamente. Laura, empezó, su voz temblorosa. Sé que te he fallado y no hay excusa que lo justifique. Pero quiero que sepas la verdad, toda la verdad. Laura lo miró con serenidad. Sus ojos ya no reflejaban ira, sino una mezcla de tristeza y firmeza. Había aprendido que escuchar no significaba necesariamente aceptar. Habla, dijo simplemente. David tomó un profundo respiro. Sus manos temblaban ligeramente mientras jugaba con la servilleta frente a él. Conocía a alguien, comenzó, y Laura asintió ligeramente, confirmando lo que ya sabía. Al principio pensé que era solo un desvío, algo pasajero. No pensé que llegaría tan lejos, pero sí. Me involucré más de lo que debería, y no supe cómo detenerlo. Laura permaneció en silencio, dejando que sus palabras cayeran sobre ella como gotas de lluvia. No había sorpresa, no había negación. Solo la claridad de lo inevitable. Cada frase de David era un recordatorio de la distancia que se había instalado entre ellos, de la traición que había fracturado su mundo. ¿Y ahora qué esperas?, preguntó Laura finalmente. ¿Que te perdone? ¿Que todo vuelva a ser como antes? David bajó la mirada, su voz apenas un susurro. No, no espero nada. Solo quiero que sepas que lo lamento. Profundamente. Me equivoqué, Laura. Tú mereces algo mejor. Una parte de Laura sintió un dolor agudo, un nudo que se formaba en su garganta. Pero otra parte, más fuerte, sabía que no podía dejar que su vida se definiera por los errores de otro. David, dijo con calma, un error no se mide por palabras, sino por consecuencias. Ya no estamos en el comienzo del camino, estás al final de uno que no me incluye. Tu desvío me ha mostrado que lo que creía seguro ya no lo es. David la miró con ojos llenos de arrepentimiento, y por un momento, Laura vio al hombre que había amado. No al que la había traicionado. Esa visión le provocó un dolor aún más profundo, porque el amor que una vez existió no podía borrar la realidad de sus acciones. Laura, por favor, dijo él, extendiendo una mano. Déjame explicarlo todo, déjame. Ella retiró la mirada y negó con la cabeza. Su decisión estaba tomada, no habría reconciliación, no habría excusas que pudieran repararlo. Irreparable. David, no necesito explicaciones. Ya entendí suficiente. Pero quiero que recuerdes algo, dijo, sacando el estuche del bolso y colocándolo sobre la mesa.
Esto es tuyo. Guarda el anillo. Guarda el recuerdo de que alguien confió plenamente en ti. David abrió el estuche con manos temblorosas y tomó el anillo. Lo sostuvo como si el peso del metal representara todo lo que había perdido. La confianza, el respeto, el amor de alguien que lo había dado todo. Laura, susurró con la voz quebrada. Lo siento tanto. Laura asintió levemente sin lágrimas esta vez. No había palabras que pudieran aliviar el dolor, pero había dignidad en su gesto silencioso. Se levantó dejando el dinero sobre la mesa para cubrir el café, y salió hacia la puerta. Cada paso que daba era firme, seguro. Como si con cada movimiento dejara atrás una parte de su sufrimiento y recuperara algo de sí misma. David se quedó allí con el anillo en la mano, contemplando la silueta de Laura alejándose. Comprendió, quizás por primera vez, que su error no solo había destruido la relación, sino que también había marcado un antes y un después en la vida de la mujer que había amado. Laura caminó por la calle bajo la lluvia ligera que comenzaba a intensificarse. No había vuelta atrás, no había reconciliación. Solo había una mujer que decidió no ser víctima de las decisiones ajenas. Que decidió caminar con la cabeza erguida hacia su propio destino. El dolor seguiría ahí, claro, y las noches de soledad serían largas y frías. Pero Laura sabía que estaba construyendo algo más grande, un camino de amor propio, de fortaleza silenciosa, de independencia emocional que nadie podría arrebatarle. Cuando llegó a casa, se sentó frente a la ventana y observó cómo las luces de Valencia se reflejaban en el pavimento mojado. Cada reflejo parecía un recordatorio de su determinación, aunque las palabras de David dolían, ella había elegido su propio camino. Y por primera vez en mucho tiempo, Laura sintió que estaba exactamente donde debía estar, en control de su vida, de su corazón y de su futuro. El silencio de Laura no era vacío, estaba lleno de pensamientos. De emociones reprimidas y de decisiones firmes. Después de su encuentro con David, había regresado a su apartamento en Sevilla con la sensación de que algo dentro de ella había cambiado para siempre. Cada rincón de su hogar parecía recordarle los momentos felices que compartieron, pero ahora esos recuerdos estaban teñidos de un matiz doloroso, como fotografías descoloridas que ya no pertenecían al presente. Se sentó frente a la ventana del salón, mirando las calles mojadas por la lluvia de la tarde. Afuera, la ciudad seguía su ritmo habitual, indiferente a su tormenta interna. Cada luz que se reflejaba en los charcos parecía marcar un camino distinto, un camino que Laura estaba decidida a seguir sola. Sabía que permanecer en el pasado solo perpetuaría su sufrimiento. Sacó el estuche con el anillo de matrimonio y lo sostuvo en sus manos un momento. Era un objeto pequeño, pero llevaba consigo años de confianza, de amor y de promesas rotas. Por un instante, permitió que las lágrimas fluyeran libremente. No eran lágrimas de debilidad, eran un ritual de liberación, una manera de cerrar el capítulo que había sido traicionado. Laura recordó las palabras de David durante la confesión: solo me desvié un poco del camino. Ahora entendía que esas palabras habían sido un intento desesperado de minimizar su error, de disfrazar la traición con la suavidad de un eufemismo. Ella había visto la realidad, había sentido la profundidad de su equivocación, y había decidido no ser parte de ella. Después de un rato, Laura se levantó y caminó hacia la cocina. Preparó una taza de té caliente y se sentó nuevamente frente a la ventana. Observó cómo el vapor ascendía lentamente desde la taza, trazando formas efímeras que desaparecían al instante. Para ella, cada nube de vapor era un símbolo de los pensamientos que se disipaban, de la claridad que comenzaba a abrirse paso entre la confusión y el dolor. No había prisa por perdonar, no había urgencia por comprenderlo todo. Laura sabía que la verdadera lección de esa experiencia no estaba en las explicaciones de David, sino en cómo ella decidía responder a la traición. Mantener el silencio no era un signo de debilidad, sino de fuerza. No necesitaba justificar su dolor ante él, ni siquiera buscar su aprobación. Su voz más importante era la suya propia. Decidió escribir una carta. No para enviarla necesariamente, sino como un ejercicio de catarsis. Tomó su cuaderno y comenzó a escribir. David, no necesito palabras que justifiquen lo injustificable.
No busco excusas ni promesas que nunca se cumplirán. Hoy cierro un capítulo que nunca debió abrirse. Me despido con respeto y sin rencor, porque mi dignidad y mi vida merecen ser protegidas. El anillo que alguna vez simbolizó nuestra unión ahora regresa a ti. Que sirva como recuerdo de que hubo alguien que creyó plenamente en ti. Laura. Cada palabra escrita le dio un alivio inesperado. Era como si, al trazar esas letras, estuviera liberando su corazón de la carga que había llevado durante meses. No había rabia, no había reproches, solo claridad, resolución y un profundo respeto hacia sí misma. Después de terminar la carta, Laura la dejó sobre la mesa del salón junto al estuche del anillo. No necesitaba decir nada más. Su silencio era suficiente, más elocuente que cualquier argumento. Más fuerte que cualquier llanto. Era un acto consciente de autonomía emocional, un mensaje silencioso que decía, he decidido mi camino, y no regresaré atrás. La tarde avanzó lentamente y Laura se permitió un momento de reflexión sobre su propia vida. Pensó en sus amigos, en su trabajo como profesora de historia, en los proyectos personales que había dejado en pausa durante años por priorizar una relación que ahora entendía que no le pertenecía completamente. Se dio cuenta de que aunque el dolor era real, también era una oportunidad para reconstruirse, para reencontrar su propósito y para redescubrir la alegría de estar consigo misma. Laura recordó los días felices junto a David, pero los vio ahora con una perspectiva distinta. No eran recuerdos para aferrarse, sino lecciones para aprender. Cada sonrisa compartida, cada gesto de cariño, cada sueño común tenía un valor, pero ese valor no podía justificar la traición ni obligarla a permanecer en una relación que había perdido su esencia. Al caer la noche, Laura encendió una lámpara junto a su escritorio y se sentó a planificar los días siguientes. Sabía que tendría que enfrentar preguntas difíciles de amigos, familiares y compañeros de trabajo, pero ya no temía explicarlas. Podía hablar con honestidad, desde la claridad y la fuerza que había cultivado en silencio. Su vida no dependía de la validación de nadie más, era dueña de su propio camino. Se recostó en el sofá, sosteniendo la taza de té aún caliente. Cerró los ojos y respiró profundamente, dejando que cada inhalación llenara su cuerpo de determinación y cada exhalación liberara la tristeza acumulada. El silencio que la rodeaba ya no era opresivo, era su aliado, un espacio donde podía reconstruirse y reafirmar su identidad sin distracciones ni presiones externas. En ese momento, Laura comprendió algo esencial: el verdadero poder no estaba en retener a alguien que la había traicionado, sino en elegir soltarlo. No era un acto de venganza, sino de amor propio. No era un signo de derrota, sino de triunfo personal. Su silencio entonces se transformó en una declaración silenciosa de fortaleza y dignidad. Antes de dormir, Laura guardó cuidadosamente el estuche con el anillo y la carta en un cajón, no como un acto de olvido, sino como un recordatorio. Recordatorio de que había amado sinceramente, de que había confiado plenamente y de que ahora tenía la libertad de continuar su vida sin depender de las decisiones equivocadas de otros. Mientras se acostaba, sintió que su corazón, aunque herido, estaba más ligero. La tormenta emocional no había desaparecido por completo, pero había aprendido a navegarla. Y por primera vez en mucho tiempo, Laura se permitió dormir en paz, sabiendo que al despertar, su camino sería únicamente suyo, guiado por la claridad, la fuerza y la dignidad que solo ella podía otorgarse. El silencio de esa noche no era vacío, estaba lleno de posibilidades de nuevos comienzos y de la certeza de que el futuro no estaría marcado por la traición, sino por la resiliencia de una mujer que había aprendido a amarse a sí misma por encima de todo. El amanecer en Bilbao estaba teñido de una luz pálida, filtrada por las nubes bajas que cubrían el cielo. Laura se levantó temprano como era su costumbre, pero esta mañana no había prisas por revisar correos electrónicos ni reuniones pendientes. Hoy su atención estaba centrada únicamente en sí misma y en la decisión que había estado madurando durante semanas: poner fin a un capítulo que había dejado cicatrices profundas en su corazón. Mientras preparaba un café, Laura reflexionaba sobre su vida. Había pasado meses evaluando cada gesto, cada palabra y cada ausencia de David.
La tristeza, la decepción y la frustración habían sido sus compañeras constantes, pero también lo había sido su fuerza interior. Ahora se sentía lista. No necesitaba más explicaciones. No necesitaba más disculpas, necesitaba acción, claridad y libertad. Se sentó en su escritorio frente a su computadora y comenzó a redactar los documentos necesarios para iniciar el proceso de separación legal. Cada palabra que tipeaba era un acto de empoderamiento. No se trataba de venganza ni de humillación, se trataba de reclamar su derecho a decidir sobre su propia vida. Laura sentía una mezcla de nerviosismo y determinación. Sabía que este paso no sería fácil, pero también sabía que era imprescindible para su bienestar emocional. Mientras organizaba los papeles, recordó los momentos en que había dudado de sí misma. Las noches en las que lloraba sola, preguntándose si podía continuar sin él, si podría reconstruir su vida. Esas dudas habían sido naturales. Pero ahora comprendía que habían sido pasajeras comparadas con la claridad que sentía en ese momento. La decisión estaba tomada y nada ni nadie podía revertirla. Laura decidió que antes de formalizar cualquier documento necesitaba un momento final de confrontación con David, no para discutir ni para buscar reconciliación, sino para establecer límites claros y dejar su mensaje con firmeza. Lo llamó y le propuso encontrarse en un lugar neutral, un café que ambos conocían, pero sin las connotaciones sentimentales de su hogar. Cuando David llegó, Laura lo observó en silencio. Su rostro mostraba una mezcla de arrepentimiento y ansiedad. Sabía que él esperaba todavía un milagro, un gesto que indicara que podía volver a retomar lo que había perdido. Pero Laura no estaba allí para cumplir deseos ajenos, estaba allí para defender su dignidad. David, comenzó Laura, su voz firme. He decidido que es momento de poner fin a nuestra relación. No hay vuelta atrás. Él abrió los ojos visiblemente sorprendido y trató de encontrar las palabras adecuadas. Laura, por favor, podemos hablar, podemos arreglarlo. No ha sido todo perdido. Ella lo interrumpió. Suavemente pero con autoridad. David, no se trata de arreglar nada. Se trata de aceptar lo que es. Lo que hiciste no es un simple error que pueda borrarse con palabras bonitas. Ya no estoy en ese camino contigo. David bajó la mirada, y por un instante, Laura vio el reflejo de la culpa y del arrepentimiento. Pero también vio que sus palabras no podían deshacer lo que ya estaba hecho. Laura extendió el estuche con el anillo hacia él. Guarda esto. Que te recuerde que hubo alguien que confió en ti plenamente. Ese recuerdo ahora es tuyo. David tomó el anillo con manos temblorosas. Como si el peso del metal representara toda la magnitud de su error. Sus labios se movieron, pero no pudo formar ninguna palabra que tuviera sentido. Solo quedó el silencio entre ellos. Un silencio cargado de emociones contenidas, de pérdidas y de realizaciones. Laura respiró profundamente sintiendo como cada fibra de su ser se llenaba de determinación. Su decisión no era solo un acto de justicia hacia sí misma, sino un acto de amor propio. Comprendía que dejar ir no significaba olvidar, sino aceptar la realidad y continuar con su vida de manera íntegra. Cuando se levantó para irse, sintió una mezcla de liberación y de tristeza. Liberación porque finalmente reclamaba su autonomía, y tristeza porque, a pesar de todo, había amado sinceramente. Cada paso que daba hacia la puerta del café era un símbolo de su nueva vida, una vida en la que ella sería la protagonista y no la espectadora de errores ajenos. Al salir, la brisa fresca de Bilbao la envolvió. El aire olía a lluvia reciente y a promesas de renovación. Laura sintió que podía respirar de nuevo, que el peso que había cargado durante meses comenzaba a disiparse. Ya no habría lágrimas silenciosas, ni noches de insomnio preguntándose qué pudo haber hecho diferente. Había tomado la decisión más difícil, pero también la más necesaria. De regreso a su apartamento, Laura organizó los documentos legales con cuidado. Cada papel representaba un paso más hacia la independencia, hacia un futuro en el que nadie más definiría su valor ni sus emociones. Sabía que David podría sentirse perdido o incluso resentido, pero eso no era su responsabilidad.
Su responsabilidad era consigo misma, con su bienestar y con su dignidad. Esa noche, mientras la ciudad de Bilbao se iluminaba con luces amarillas y rojas, Laura se sentó frente a la ventana y contempló la vida que la esperaba. Por primera vez en meses, no sentía miedo ni incertidumbre, sentía claridad y propósito. Sabía que el camino no sería fácil, que habría días de nostalgia y momentos de dolor, pero también sabía que cada paso la acercaría a una versión más fuerte y plena de sí misma. Laura comprendió que la verdadera fuerza no estaba en retener a alguien que no podía valorarla, sino en soltar y construir su propia vida con integridad. Su decisión tomada no era solo un acto de separación. Era un acto de afirmación personal, de recuperación de su voz y de su derecho a elegir. Antes de dormir, colocó cuidadosamente el anillo en su estuche y lo guardó en un cajón, no como símbolo de pérdida, sino como testigo de su capacidad de amar, confiar y finalmente liberarse. Mientras se recostaba, sintió que la tormenta emocional había comenzado a calmarse, y que el silencio de la noche estaba lleno de posibilidades. Laura se durmió con un corazón más ligero, consciente de que, aunque el camino hacia la sanación sería largo, había dado el primer paso más importante. Había decidido su vida, su dignidad y su futuro. Y con esa decisión, se abrió un espacio de esperanza, de fortaleza y de amor propio que nadie, ni siquiera David, podría arrebatarle. David permanecía sentado en su apartamento de Madrid, sosteniendo el pequeño estuche con el anillo de matrimonio entre sus manos. La sensación era extraña, el metal frío y sólido contrastaba con la inmensa calidez de los recuerdos que contenía. Había pasado días desde que Laura lo había dejado, desde que le había entregado aquel símbolo de confianza y amor intacto, y aún así su corazón no encontraba reposo. Cada vez que miraba el anillo, sentía un nudo en la garganta, una mezcla de arrepentimiento y dolor. No era solo la pérdida de Laura, era la pérdida de sí mismo, de la persona que alguna vez había prometido cuidar y proteger. Su mente reproducía una y otra vez cada palabra de ella, cada gesto, cada silencio cargado de significado que ahora comprendía con una claridad que le dolía profundamente. David recordaba la última vez que vio a Laura, el día que ella le devolvió el anillo. Su voz era firme, sus ojos claros y serenos, y en ese momento él comprendió que no había espacio para súplicas ni explicaciones. La había perdido, no por falta de amor, sino por sus propias decisiones. El peso de la traición era ahora un peso tangible, y el anillo en sus manos se convirtió en un recordatorio constante de su error más grande. Pasó horas sentado en el sofá, observando el reflejo de la luz de la lámpara sobre el anillo. Cada destello le recordaba los momentos felices que había compartido con Laura, las risas espontáneas en los viajes, las conversaciones nocturnas que parecían interminables, los planes de futuro que alguna vez habían construido juntos. Todo eso se sentía ahora inalcanzable, como si perteneciera a otra vida, a otra persona que ya no podía tocar. David comenzó a escribir en un cuaderno, tratando de ordenar sus pensamientos. No era para Laura, no esperaba que ella lo leyera ni que volviera a sus brazos. Era un acto de confesión consigo mismo, de reconocimiento de sus errores y de la gravedad de su traición. He perdido a la mujer que más he amado, no por falta de sentimientos, sino por mis propias decisiones equivocadas. Pensé que podía desviarme un poco del camino y volver sin consecuencias. Pero he aprendido que algunas heridas no tienen retorno. Laura confió en mí plenamente y yo la fallé. Ahora solo me queda aprender, arrepentirme y vivir con la lección que ella me dejó. Las lágrimas surcaban su rostro mientras escribía. No eran lágrimas de súplica ni de odio, eran lágrimas de comprensión, de dolor y de aceptación. Por primera vez entendía que el amor no se trata solo de sentimientos, sino de acciones, de respeto y de fidelidad. Y él había fallado en todo eso. David decidió conservar el anillo en su mesita de noche, no como un objeto de esperanza, sino como un recordatorio constante de que había sido capaz de amar y de traicionar al mismo tiempo. Cada mañana al verlo se enfrentaría a la realidad de sus actos y a la necesidad de cambiar. El anillo se convirtió en un símbolo de responsabilidad y arrepentimiento, un recordatorio silencioso de que las palabras por sí solas no reparan los errores. A medida que pasaban los días, David comenzó a reflexionar sobre la vida que había compartido con Laura.
Recordó los pequeños gestos que alguna vez habían significado tanto, las notas de amor que ella dejaba en la mesa. Las sorpresas inesperadas en días ordinarios, la paciencia con sus momentos de inseguridad. Todo eso cobraba un valor inmenso ahora, porque entendía que había perdido algo que no podía reemplazarse. El dolor y la culpa lo impulsaron a cambiar, no para recuperar a Laura, sino para convertirse en una persona mejor. Comenzó a asistir a terapia, a hablar sobre sus errores y a enfrentar sus inseguridades y patrones destructivos. Cada sesión era un paso hacia la comprensión de sí mismo y hacia la aceptación de que algunas decisiones tienen consecuencias irreversibles. David también comenzó a reevaluar sus relaciones personales, su manera de comunicarse y de expresar amor. Comprendió que la confianza es frágil y que una vez quebrada, nunca se recupera por completo. El anillo en sus manos se convirtió en un recordatorio de que había sido capaz de amar plenamente, y que ese amor merecía respeto y cuidado, incluso si ahora solo podía recordarlo con nostalgia y arrepentimiento. En las noches solitarias, David se encontraba hablando en silencio con Laura, recordando su voz, sus gestos y su sonrisa. No había reproches, solo reconocimiento de la pérdida y aceptación de la responsabilidad. Sabía que había una distancia insalvable entre ellos, pero también entendía que lo que ella le había enseñado era invaluable, la importancia de la honestidad, del respeto y del valor de cada elección. Cada vez que veía el anillo, David sentía un torbellino de emociones. Era un recordatorio de amor, traición, arrepentimiento y aprendizaje. Lo colocaba cuidadosamente en su mano, lo observaba y susurraba para sí mismo. Nunca más volveré a fallar así. Aprenderé de ti, Laura, aunque ya no estés conmigo. Con el tiempo el dolor comenzó a transformarse en lección. David comprendió que el amor verdadero no siempre significa estar juntos, sino aprender de lo que ese amor enseñó. Laura le había mostrado la importancia de la confianza y la dignidad, y aunque él la había perdido, podía honrar esa enseñanza en su vida futura. David no buscó reemplazar el vacío que Laura había dejado. En cambio, trabajó en sí mismo, en sanar, en reconstruir su vida con integridad. Cada día que pasaba, el anillo se convertía menos en un símbolo de pérdida y más en un recordatorio de que había amado de verdad, y que había aprendido una lección que le acompañaría por siempre. El anillo permanecía en su mesita de noche, brillante bajo la luz de la lámpara, silencioso y firme, como un guardián de recuerdos, de errores y de esperanza. David sabía que nunca podría devolver el tiempo ni borrar sus errores, pero podía vivir con ellos de manera consciente, tomando decisiones más sabias, más respetuosas, más verdaderas. Finalmente, David comprendió que algunas personas entran en nuestras vidas para enseñarnos lo que el corazón necesita aprender. Laura había sido esa persona para él, no para que la retuviera, sino para que comprendiera el valor de amar con respeto y responsabilidad. Y aunque ella se había ido, su enseñanza y el anillo en sus manos permanecerían como recordatorios eternos de lo que alguna vez fue y de lo que debía ser para siempre: amor con conciencia, integridad y dignidad. Los meses habían pasado desde aquel día en que Laura tomó la decisión de separarse de David. Cada jornada había sido un ejercicio de reconstrucción, de su vida, de su confianza y de su sentido de sí misma. Barcelona, con sus calles vibrantes y su mezcla de historia y modernidad, se convirtió en el escenario de su renacimiento. Allí, lejos de la rutina compartida y de los recuerdos que aún pesaban, Laura aprendió a caminar nuevamente con la cabeza erguida. La mañana comenzaba con la luz del sol filtrándose por las cortinas de su nuevo apartamento. Laura se levantó, respirando profundamente, sintiendo cómo el aire fresco de la ciudad llenaba sus pulmones con una sensación de libertad recién descubierta. La taza de café en sus manos era más que una bebida, era un ritual, un símbolo de su capacidad de disfrutar cada instante sin depender de nadie más. Al sentarse frente a su escritorio, Laura abrió su cuaderno de escritura. Había decidido documentar su experiencia, no como un ajuste de cuentas, sino como un homenaje a la fuerza que había descubierto en sí misma. Sus dedos se deslizaron sobre las páginas, trazando palabras que expresaban dolor, aprendizaje y liberación. Cada frase era un paso más hacia la aceptación completa de su pasado, y hacia la construcción de un futuro lleno de posibilidades.
Aprendí que amar no siempre significa quedarse. A veces, amar también es dejar ir. Dejar ir con respeto y con la certeza de que uno merece ser feliz por sí mismo. Mientras escribía, Laura recordó los momentos de sufrimiento inicial, las noches solitarias, los días en los que la incertidumbre y la tristeza parecían dominar su vida. Pero ahora, al mirar hacia atrás, comprendía que esos momentos habían sido necesarios. Cada lágrima, cada silencio y cada reflexión la habían llevado a comprender su valor y a fortalecer su independencia emocional. Laura había retomado su trabajo como escritora con pasión renovada. Cada proyecto, cada historia que plasmaba en papel, era una manifestación de su libertad recién descubierta. No estaba limitada por las expectativas de nadie, ni por la sombra de errores pasados. Su voz, antes temblorosa y contenida, ahora era clara y firme, reflejando la mujer que había emergido de la experiencia más dolorosa de su vida. Una tarde, mientras caminaba por el Paseo de Gracia, Laura se detuvo frente a una librería. Observó las portadas de los libros y por un instante se permitió pensar en David. No con rencor, sino con comprensión. Comprendió que él también había vivido su propio proceso de aprendizaje y arrepentimiento, y que su silencio y su dolor, aunque distintos, eran parte de la lección que ambos habían compartido. Laura respiró hondo y siguió caminando, sintiendo la brisa marina mezclarse con el aroma del café y los árboles de la ciudad. Cada paso que daba era un recordatorio de su autonomía, de su capacidad de decidir y de construir una vida plena y consciente. El pasado ya no dictaba su presente, el pasado era un maestro silencioso y ella había aprendido a escuchar sus enseñanzas sin permitir que definieran su felicidad. Esa noche Laura se sentó en su balcón, contemplando las luces de Barcelona reflejadas en el mar Mediterráneo. La ciudad brillaba con un ritmo propio indiferente a sus historias personales, pero acogiendo su nuevo comienzo con una serenidad que la llenaba de paz. Recordó las palabras que David le había dicho en su último encuentro: solo me desvío un poco del camino. Ahora comprendía que ese desvío había sido una oportunidad para descubrir su fortaleza y su capacidad de resiliencia. Laura sonrió suavemente. Su corazón, aunque marcado por la experiencia, estaba en calma. Había aprendido a valorar su amor propio, su dignidad y su libertad. Cada decisión que había tomado la había llevado a este momento, un espacio de claridad, de aceptación y de esperanza. Mientras escribía en su cuaderno, Laura decidió redactar una carta final, no para enviar, sino como un ritual simbólico de cierre. David, he recorrido un camino que me ha enseñado mucho. He aprendido que algunas separaciones no son fracasos, sino oportunidades para crecer. Gracias por las lecciones, incluso las dolorosas. Te deseo que también encuentres tu camino y aprendas de los errores que ambos cometimos. Yo por mi parte continuaré con mi vida, llena de fuerza, dignidad y amor propio. Al finalizar la carta, Laura la guardó en un cajón junto al cuaderno de escritura. No había necesidad de revisitarla, su valor residía en el acto de escribir, en la manifestación de su reconciliación interna con lo sucedido. No era un acto de contacto ni de reconciliación con David, era un acto de paz consigo misma. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Laura se recostó en su cama. Sintió que la tormenta emocional que había acompañado su separación finalmente se disipaba. Su corazón estaba en calma, su mente clara y su espíritu libre. Había completado un ciclo que muchos consideran imposible: transformar el dolor en aprendizaje, la traición en autoconocimiento y la pérdida en fortaleza. El silencio de la noche no la asustaba. Al contrario, lo acogía como un espacio de reflexión, de intimidad consigo misma y de conexión con su verdadero ser. Comprendió que la felicidad no depende de la presencia de otros, sino de la capacidad de ser íntegro, consciente y fiel a uno mismo. Mientras cerraba los ojos, Laura sintió gratitud. Gratitud por la experiencia, por las lecciones aprendidas, y por la oportunidad de construir una vida plena. Sabía que todavía habría desafíos, que la nostalgia y los recuerdos aparecerían ocasionalmente, pero también sabía que ahora estaba equipada con las herramientas necesarias para enfrentarlos con serenidad y sabiduría.
En ese instante Laura comprendió que la verdadera libertad no reside en escapar del dolor, sino en abrazarlo, aprender de él y elegir, conscientemente, un camino de amor propio, respeto y paz interior. Su historia con David había terminado, pero su historia consigo misma apenas comenzaba. El reflejo de las luces de Barcelona en sus ojos le recordaba que cada final es también un comienzo. Y que la mujer que había sido capaz de soltar, de respetarse y de continuar, ahora podía mirar el futuro con esperanza, fuerza y claridad. La reflexión final no era sobre él, ni sobre los errores cometidos, era sobre ella, sobre su capacidad de amar, de aprender y de vivir plenamente. Laura respiró hondo, sintiendo que la vida le pertenecía por completo. La decisión tomada, el silencio respetado y la introspección profunda habían convertido el dolor en sabiduría, y la traición en un recordatorio eterno de que el amor más importante siempre debe empezar por uno mismo. El sol de la mañana iluminaba suavemente la ciudad de Valencia, reflejándose en los edificios antiguos y en los adoquines de las calles estrechas. Laura abrió las ventanas de su nuevo apartamento y respiró profundamente, llenando sus pulmones del aire fresco y del aroma del mar Mediterráneo que llegaba desde el puerto cercano. Había llegado el momento de un nuevo capítulo en su vida. Uno que ella podía escribir por completo con sus propias manos. Desde que se mudó a Valencia, Laura había descubierto una vitalidad renovada. Las calles vibrantes y la mezcla de modernidad con historia antigua le recordaban que la vida siempre ofrece nuevas oportunidades para crecer y reinventarse. Había dejado atrás no solo a David, sino también la sombra de la traición y el dolor. Y cada día se sentía más libre y en paz consigo misma. El primer paso hacia este nuevo comienzo fue concentrarse en su pasión, la escritura. Laura había comenzado a trabajar en un proyecto personal que había pospuesto durante años, un libro que combinaba sus experiencias de vida con reflexiones sobre resiliencia, amor propio y aprendizaje a partir de la adversidad. Cada palabra que plasmaba en el papel era un reflejo de su proceso de sanación y de su determinación de vivir plenamente. Mientras escribía, su teléfono sonó. Era un mensaje de su hermana, invitándola a una reunión familiar el fin de semana. Laura sonrió, sintiendo cómo las conexiones auténticas y sanas en su vida comenzaban a reconstruirse. La familia, los amigos verdaderos y las relaciones basadas en el respeto y la confianza eran ahora el centro de su mundo, y cada encuentro le proporcionaba una sensación de pertenencia y seguridad emocional. Después de escribir durante varias horas, Laura decidió salir a caminar por la ciudad. Valencia estaba llena de vida. Los mercados abiertos ofrecían frutas frescas y flores, los músicos callejeros tocaban melodías alegres, y los cafés estaban repletos de personas disfrutando de conversaciones tranquilas. Laura se sentía parte de ese ritmo, conectada con la energía de la ciudad y con su propio renacer interior. Mientras paseaba, recordó los días en que la tristeza y la incertidumbre dominaban sus pensamientos. Cada paso que daba ahora simbolizaba la distancia que había recorrido desde aquel dolor inicial. Ya no había miedo a la soledad, al contrario. Laura había aprendido a disfrutar de su propia compañía y a valorar la libertad que había conquistado con esfuerzo. Durante la caminata, Laura se encontró con un pequeño café frente al mar. Decidió entrar, sentarse junto a la ventana y observar las olas. Mientras tomaba un café recién hecho, su mente viajaba a los recuerdos de David. No con rencor ni con deseo de reconciliación, sino con una comprensión profunda de que todo había sucedido por una razón. La traición le había enseñado sobre los límites, sobre la confianza y sobre todo, sobre la importancia de amarse a sí misma. Laura sacó su cuaderno y comenzó a escribir nuevas ideas para su libro. Habló de la fuerza que surge al soltar, de la claridad que llega cuando se respetan los propios sentimientos y de cómo los finales dolorosos pueden convertirse en nuevos comienzos llenos de posibilidades. Cada frase estaba impregnada de sabiduría y de esperanza, reflejando la transformación interna que había experimentado. Al mediodía, Laura recibió un correo electrónico de una editorial interesada en su proyecto. La noticia la llenó de entusiasmo y satisfacción. Era la prueba tangible de que sus esfuerzos y su dedicación estaban dando frutos.
Más allá de la recompensa profesional, esto representaba un símbolo de independencia y realización personal. Podía crear, prosperar y compartir su voz con el mundo por sus propios méritos. Por la tarde, Laura se reunió con un grupo de mujeres emprendedoras y escritoras locales. Compartieron experiencias, ideas y sueños. La interacción con personas que también buscaban crecer y superarse la inspiró aún más. Laura se dio cuenta de que parte de los nuevos comienzos también implicaba rodearse de quienes la motivaran, de quienes la respetaran y de quienes compartieran valores similares. Mientras regresaba a su apartamento al atardecer, Laura sintió una paz profunda. La ciudad estaba bañada por la luz cálida del sol poniente y el cielo se pintaba de tonos naranja, rosa y violeta. Cada paso la conectaba con su independencia, con su capacidad de elegir y con la certeza de que su felicidad ya no dependía de nadie más. Esa noche, Laura decidió escribir una carta simbólica, no dirigida a nadie en particular, sino como un acto de celebración de su libertad y de su resiliencia. Hoy comienzo un nuevo capítulo, lleno de posibilidades de aprendizaje y de amor propio. No hay miedo, no hay dudas, solo claridad y determinación. Agradezco lo vivido, los aprendizajes obtenidos y la fuerza que he descubierto dentro de mí. Este es mi momento de brillar, de construir, de vivir plenamente. Que cada día que pase me acerque más a la mujer que siempre quise ser. Guardó la carta en su cuaderno, sonrió y miró por la ventana hacia las luces de la ciudad. La sensación era liberadora, la libertad de elegir, la paz de haber sanado y la emoción de comenzar algo nuevo la llenaban de energía y gratitud. Laura comprendió que los nuevos comienzos no siempre requieren grandiosas transformaciones externas. A veces se trata de pequeños cambios, de decisiones conscientes y de la determinación de vivir de acuerdo con los propios valores. Cada acción, cada pensamiento y cada elección contribuían a construir una vida más auténtica, plena y significativa. Al final de la noche, mientras el mar Mediterráneo susurraba a lo lejos, Laura se recostó en la cama con el corazón ligero y la mente en calma. La sensación de libertad y de renovación era tangible, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió soñar sin miedo. Sabía que los desafíos surgirían, pero también sabía que estaba equipada para enfrentarlos con fuerza, claridad y amor propio. Los nuevos comienzos no eran solo oportunidades para reconstruirla vida, sino también para reafirmar la identidad, los valores y la dignidad. Laura había recorrido un camino largo y doloroso, pero cada paso la había llevado hasta este momento, un espacio de esperanza, crecimiento y posibilidades infinitas. Y mientras cerraba los ojos, sintió que su corazón estaba listo para abrazar todo lo que la vida le ofreciera, con confianza, gratitud y una paz que solo se encuentra cuando uno aprende a amarse plenamente. David se encontraba sentado en su estudio, la luz de la tarde entrando por la ventana iluminando los planos y bocetos dispersos sobre la mesa. Desde su separación de Laura, cada día había sido un proceso de introspección profundo. El anillo que ella le había entregado permanecía en un estuche junto a él, un recordatorio constante de la confianza que una vez recibió y de cómo la había perdido. Cada vez que lo miraba, sentía una mezcla de dolor, arrepentimiento y aprendizaje. Durante los últimos meses, David había asistido a terapia, reflexionando sobre sus decisiones y patrones de conducta. Había comprendido que su desviación, esa frase que había pronunciado una vez, solo me desvié un poco del camino, no era algo menor. Cada acción tenía consecuencias y cada decisión afectaba no solo su vida, sino también la de quienes amaba. La traición no era un accidente, sino la suma de elecciones que, lamentablemente, habían llevado a la pérdida de alguien irreemplazable. David recordaba con claridad aquella mañana en que Laura le devolvió el anillo. Su serenidad, su firmeza y su dignidad lo habían impactado profundamente. No había gritos ni reproches, solo una claridad emocional que él nunca había sabido valorar. En ese instante comprendió que había subestimado la fuerza de alguien que amaba de verdad. Laura no solo lo había amado, había confiado en él plenamente y él había fallado. Pasaron las semanas y luego los meses. David comenzó a reconstruir su vida de manera consciente. No buscaba reemplazar a Laura ni llenar el vacío con nuevas relaciones,
en cambio, trabajaba en su crecimiento personal, en convertirse en un hombre más íntegro, consciente de sus errores y comprometido a no repetirlos. Cada proyecto en su estudio, cada diseño que realizaba, era también un acto de disciplina y responsabilidad hacia sí mismo. Un día, mientras caminaba por un parque cercano, David se detuvo a observar a familias, parejas y amigos disfrutando de la vida. Sintió un nudo en la garganta al pensar en Laura, en su fortaleza, en cómo había logrado transformar el dolor en crecimiento y libertad. Entendió que su ausencia no era un castigo, sino una lección. Amar implica respeto, compromiso y responsabilidad, y él había aprendido demasiado tarde la magnitud de esos principios. Decidió escribir en su diario, un hábito que había adoptado durante su proceso de introspección. He perdido lo que más amaba, no por falta de afecto, sino por errores que podrían haberse evitado con conciencia y respeto. Laura me enseñó, aunque sin proponérselo, la verdadera fuerza del amor, no es posesión, sino confianza y entrega. Aprendo a diario de mis errores y a reconstruir mi vida con integridad. El acto de escribir le proporcionaba una sensación de liberación y claridad. Cada palabra plasmada en el papel era un paso hacia la aceptación completa, hacia la reconciliación consigo mismo y con las consecuencias de sus actos. David comprendió que el arrepentimiento, aunque doloroso, podía transformarse en aprendizaje y motivación para no repetir los mismos errores. Mientras tanto, Laura, en Valencia, continuaba su camino de crecimiento. Su libro progresaba y su reconocimiento profesional crecía. Cada conferencia que ofrecía y cada artículo que publicaba eran reflejo de la mujer que había emergido del dolor con fuerza, sabiduría y serenidad. Ella había aprendido que el amor propio no es egoísmo, sino la base de toda relación saludable y duradera. Aunque sus caminos eran distintos, David y Laura compartían ahora un aprendizaje común: la importancia de la conciencia, la responsabilidad y el respeto hacia los sentimientos propios y ajenos. David reflexionaba sobre cómo sus decisiones habían afectado la vida de Laura, y Laura comprendía que su fortaleza no solo provenía de la separación, sino de la capacidad de perdonar, liberar y avanzar. Un día, David decidió visitar un pequeño café donde solía ir antes de conocer a Laura. Allí, entre el aroma del café y la luz cálida del lugar, reflexionó sobre sus relaciones pasadas y sobre cómo podía aplicar lo aprendido en su vida futura. Comprendió que la honestidad consigo mismo y con los demás sería su guía para construir relaciones sanas y significativas. Mientras tanto, Laura caminaba por la playa de Valencia, dejando que la brisa marina despejara su mente. Pensaba en el pasado con gratitud y sin rencor. Comprendía que su historia con David había sido un capítulo fundamental para aprender sobre confianza, límites y amor propio. Cada ola que rompía en la orilla le recordaba que la vida sigue, que cada final es también un comienzo. Y que la felicidad depende de la capacidad de soltar y construir desde uno mismo. En sus momentos de reflexión, Laura escribía cartas simbólicas, no para enviar, sino como rituales de cierre y reafirmación. Una de esas cartas decía: he aprendido que el amor verdadero no depende de la presencia de otra persona, sino de la capacidad de amarse a uno mismo y de vivir con integridad. Gracias por las lecciones que la vida me ha dado. Mi camino continúa, lleno de claridad, fuerza y posibilidades infinitas. David, por su parte, conservaba el anillo de matrimonio, no como un símbolo de pérdida, sino como recordatorio de los principios que ahora guiaban su vida: respeto, responsabilidad y honestidad. Cada vez que lo veía, reflexionaba sobre la importancia de valorar lo que se tiene antes de perderlo y sobre cómo cada decisión tiene repercusiones profundas en quienes amamos. Ambos, aunque separados, habían alcanzado un nivel de madurez emocional que les permitía mirar el pasado sin dolor destructivo y el futuro con esperanza y propósito. David comprendió que la reconciliación con Laura no era necesaria para su crecimiento, lo que sí era esencial era la reconciliación consigo mismo y la integración de las lecciones aprendidas en su vida diaria. Laura, con su nueva independencia y reconocimiento profesional, había aprendido que la fuerza reside en aceptar lo que no se puede cambiar, valorar lo que se tiene y construir una vida auténtica y significativa. David había aprendido que la conciencia y la responsabilidad son el cimiento de toda relación verdadera.
Finalmente ambos entendieron que la vida no siempre ofrece segundas oportunidades con las mismas personas, pero siempre ofrece la oportunidad de crecer, aprender y vivir con integridad. Sus caminos podían seguir separados, pero el aprendizaje y la transformación que compartieron permanecerían para siempre, guiando sus decisiones futuras y fortaleciendo sus corazones. David cerró su diario, respiró profundamente y sonrió con humildad. Había encontrado paz en la aceptación y en la reflexión consciente. Laura miró el horizonte desde la playa, sintiendo el viento en su rostro y la certeza de que su vida estaba llena de posibilidades, fuerza y claridad. Ambos habían transformado el dolor en sabiduría, y cada uno, a su manera, estaba listo para abrazar el futuro. Con amor propio, responsabilidad y esperanza. Era un día soleado de primavera en Barcelona. Las calles estaban llenas de vida, los cafés rebosaban de clientes, los artistas callejeros ofrecían sus melodías y los aromas de pan recién horneado y flores frescas llenaban el aire. Laura caminaba por el barrio gótico con un cuaderno bajo el brazo, lista para asistir a una conferencia sobre literatura y resiliencia. Su corazón estaba en calma, su mente clara y su espíritu pleno. La vida la había llevado a un lugar de paz y libertad, donde cada paso que daba era consciente y significativo. Al entrar en el salón de conferencias, Laura saludó a varias colegas y se acomodó en su asiento. Mientras revisaba sus notas, un hombre mayor de cabello castaño y ojos pensativos entró al salón. Por un instante la sensación de familiaridad la golpeó, aunque intentó no prestarle demasiada atención. Pero cuando la mirada del hombre se cruzó con la suya, su corazón dio un pequeño salto. Era David. David, ahora más maduro y sereno, estaba en Barcelona por motivos de trabajo, asistiendo a una exposición de arquitectura cercana y había decidido aprovechar la oportunidad para asistir a la conferencia por interés personal. Nunca planeó encontrarse con Laura, y mucho menos en un momento tan inesperado. Al verla sintió una mezcla de nostalgia, respeto y admiración por la mujer que había sido capaz de transformarse y brillar tras tanto dolor. Laura respiró hondo y decidió mantener la calma. Su encuentro no era un choque emocional, sino un momento de reconocimiento mutuo. Ambos habían recorrido caminos difíciles y habían aprendido lecciones profundas. Se levantó y caminó hacia él con una sonrisa serena, consciente de la fuerza que su independencia le daba. «Hola, David», dijo con voz tranquila. «Hola, Laura», respondió él con un gesto de cordialidad y respeto. No hubo reproches ni lágrimas, solo un reconocimiento silencioso de lo que habían sido y de lo que habían aprendido. Ambos comprendieron que los errores del pasado ya no definían quiénes eran, sino que eran lecciones que habían moldeado su carácter y su vida. Se sentaron juntos después de la conferencia, compartiendo un café en un pequeño establecimiento cercano. La conversación fluyó de manera natural, sin tensión ni incomodidad. Hablaron sobre sus proyectos, sus aprendizajes y cómo la vida les había dado la oportunidad de crecer y encontrarse con ellos mismos. Cada palabra estaba cargada de madurez, comprensión y aceptación. David habló sobre sus esfuerzos por ser un hombre más consciente y responsable. Contó cómo la experiencia con Laura lo había enseñado a valorar la confianza y la integridad, y cómo cada decisión que tomaba ahora estaba guiada por la reflexión y el respeto hacia los demás. Laura escuchaba atentamente con una sensación de paz y empatía. Comprendió que David había cambiado, no para reconquistarla, sino para mejorar como persona. Su transformación no la afectaba directamente, pero le demostraba que la vida podía enseñar lecciones profundas y valiosas, incluso cuando el dolor parecía insuperable en su momento. «Me alegra verte así, David», dijo Laura con sinceridad. «Has aprendido mucho y eso es lo que importa. No necesitamos revivir el pasado, podemos reconocer lo que fuimos y valorar lo que somos ahora». David asintió agradecido por la sabiduría y la calma que Laura irradiaba. Nunca había comprendido tan claramente que el amor, la confianza y el respeto no siempre requieren reconciliación, sino reconocimiento y aprendizaje. Ambos compartieron recuerdos de manera ligera, sin resentimiento ni reproches. Hablaron de los momentos felices que compartieron, de los desafíos que enfrentaron y de cómo esos desafíos los habían transformado.
Cada recuerdo estaba envuelto en gratitud y comprensión, no en dolor. Luego de la conversación, decidieron dar un paseo por el puerto. Las olas del Mediterráneo rompían suavemente contra el muelle, y la brisa marina llenaba sus pulmones con una sensación de libertad y renovación. Laura y David caminaban lado a lado, respetando el espacio del otro, disfrutando del presente sin expectativas ni presión. Nunca pensé que podríamos encontrarnos así, dijo David. Sin reproches, sin necesidad de arreglar nada. Solo, reconociendo lo que fuimos y lo que aprendimos. Laura sonrió. Exactamente. A veces los encuentros inesperados nos muestran cuánto hemos crecido. No estamos aquí para revivir el pasado, sino para honrarlo y seguir adelante con nuestras vidas. El silencio que siguió fue cómodo, lleno de comprensión y respeto. Ambos sabían que habían cerrado capítulos importantes y que este encuentro no cambiaba sus caminos, sino que los confirmaba. La vida les había dado la oportunidad de mirarse sin dolor, con gratitud y serenidad. Antes de despedirse, David sacó el pequeño estuche con él anillo que Laura le había entregado años atrás. Lo sostuvo por un momento, recordando todo lo que significaba: amor, confianza, pérdida y aprendizaje. No había intención de devolvérselo ni de recuperarlo, simplemente quería que Laura supiera que lo valoraba como un recordatorio de todo lo que habían vivido. Gracias por confiar en mí, dijo él suavemente. Este anillo siempre será un recordatorio de lo que aprendí contigo. Laura lo miró y asintió. Y para mí, David, es un símbolo de que todo lo que vivimos nos hizo más fuertes. Gracias por respetarlo y por respetarnos a ambos. Se despidieron con un abrazo breve y sincero, lleno de reconocimiento y gratitud. No hubo promesas ni expectativas, solo la certeza de que ambos habían alcanzado un lugar de paz, aceptación y crecimiento. Mientras Laura regresaba a su apartamento, sintió una calma profunda. Comprendió que los encuentros inesperados pueden ser regalos, momentos que confirman que los caminos, aunque separados, pueden estar llenos de comprensión y serenidad. David también se alejó con una sensación de alivio y respeto, reconociendo que su aprendizaje no solo había transformado su vida, sino que también había fortalecido su capacidad de amar y valorar a los demás con conciencia. Esa noche ambos escribieron en sus diarios, reflexionando sobre el encuentro. Laura anotó sobre la paz que sentía, sobre la fortaleza que había encontrado y sobre cómo cada experiencia, por dolorosa que fuera, la había llevado a un lugar de plenitud. David escribió sobre la gratitud, sobre las lecciones aprendidas y sobre la importancia de la conciencia, la responsabilidad y la integridad en cada relación futura. En sus corazones, ambos comprendieron que el amor verdadero no siempre requiere cercanía física. A veces consiste en respetar, aprender y honrar lo que fue, mientras se camina con libertad y propósito hacia el futuro. Este encuentro inesperado se convirtió en un cierre simbólico y en un recordatorio de que la vida ofrece segundas oportunidades, no para revivir el pasado, sino para reafirmar el crecimiento, la paz y la sabiduría adquirida a través de las experiencias vividas. Mientras las luces de Barcelona se reflejaban en el mar Mediterráneo, Laura y David siguieron caminos separados, pero ambos enriquecidos por el mismo encuentro. Un recordatorio de que la vida puede transformar el dolor en aprendizaje, la pérdida en sabiduría y los encuentros inesperados en momentos de profunda comprensión y serenidad. La primavera avanzaba lentamente, pintando la ciudad de Valencia con tonos verdes y flores en plena floración. Laura caminaba por el parque cercano a su apartamento, respirando profundamente y sintiendo cómo cada inhalación traía consigo un sentido de renovación. Su vida había cambiado profundamente en los últimos años. Los recuerdos de David ya no eran fuente de dolor, sino lecciones que la habían llevado a descubrir su fortaleza y a valorar cada paso de su propio camino. Laura había completado su libro, una obra que combinaba experiencias personales con reflexiones sobre resiliencia, confianza y amor propio. Cada capítulo plasmaba su viaje emocional, desde el dolor y la traición hasta la aceptación y la independencia. La publicación estaba prevista para el próximo mes, y ella sentía una mezcla de orgullo, satisfacción y anticipación. Más que reconocimiento externo, este logro representaba la culminación de un proceso interno,
la afirmación de su identidad y de su capacidad de vivir plenamente. Mientras revisaba algunas notas, recibió un mensaje de David. Simple, cordial, lleno de respeto, espero que estés bien. Me alegra ver que todo va bien en tu vida. Laura sonrió, sintiendo que la comunicación entre ellos había alcanzado un nivel de madurez que no existía antes. No había necesidad de reconciliación romántica ni de reproches, simplemente un reconocimiento de que ambos habían aprendido, crecido y llegado a un lugar de paz. David, en Madrid, reflexionaba sobre su propio camino. Había continuado su trabajo como arquitecto, pero también se había dedicado a actividades que fortalecían su bienestar emocional, terapia, meditación y escritura en su diario. Cada acción, cada proyecto y cada reflexión eran una manera de integrar las lecciones de su relación con Laura, transformando sus errores en aprendizaje consciente. Un sábado por la mañana, ambos coincidieron nuevamente en Barcelona, esta vez en un evento cultural que combinaba literatura, arte y arquitectura. La ciudad vibraba con energía creativa, y ambos se encontraron por casualidad en la entrada del auditorio. Esta vez, el encuentro fue menos inesperado que el anterior. Había una preparación interna, un reconocimiento consciente de lo que cada uno había recorrido. «Hola, Laura», dijo David, con una sonrisa tranquila. «Hola, David», respondió ella, devolviéndola sonrisa con serenidad. «Es bueno verte». Se sentaron juntos antes de comenzar el evento, compartiendo impresiones sobre las exposiciones, los artistas y las charlas. Hablaban con naturalidad, sin tensiones ni recuerdos dolorosos. Cada conversación estaba impregnada de madurez y gratitud. David le compartió algunas experiencias recientes, cómo había aprendido a manejar sus emociones y a construir relaciones más sanas y conscientes. Laura escuchaba asintiendo, reconociendo el esfuerzo y la transformación que él había logrado. Al finalizar el evento, decidieron caminar por el puerto, donde el Mediterráneo brillaba bajo la luz del atardecer. Las olas rompían suavemente contra los muelles, y la brisa marina traía un sentido de libertad y renovación. Era un espacio de calma, donde ambos podían observarse sin juicios, reconociendo el pasado y celebrando el presente. «He aprendido mucho de nuestra historia», dijo David con humildad. «No solo sobre el amor, sino sobre mí mismo, sobre la importancia de la conciencia y la responsabilidad. Cada error me enseñó algo invaluable». Laura asintió, comprendiendo la profundidad de sus palabras. «Y yo también», respondió. «Aprendí que soltar no es perder, sino ganar claridad y fuerza. Cada experiencia, incluso la dolorosa, tiene un propósito». El silencio que siguió fue cómodo, lleno de respeto y aceptación. No había necesidad de llenar el espacio con palabras. La conexión estaba en la comprensión compartida, en el reconocimiento de que ambos habían alcanzado un nivel de paz que antes parecía inalcanzable. Después de un rato, David sacó el estuche con el anillo que Laura le había entregado años atrás. Esta vez, no lo sostuvo con nostalgia ni arrepentimiento, sino con respeto y gratitud. Era un símbolo de confianza, de errores y de aprendizajes que lo habían acompañado durante su camino de crecimiento personal. «Este anillo me recuerda todo lo que aprendí contigo», dijo David. «No como un arrepentimiento, sino como una guía para ser mejor y vivir con integridad». Laura lo miró y sonrió con una mezcla de comprensión y serenidad. «Para mí también es un recordatorio. No del pasado doloroso, sino de la fuerza que descubrimos gracias a lo vivido».